La nueva década había comenzado, y Eric y yo estábamos emocionados por haber comenzado esta nueva etapa al lado de Leslie y Alice, las cuales se habían convertido en nuestras dos nuevas compañeras. Aunque Eric y yo hablamos con ellas convenciéndolas de no ayudar gente por el momento, ya que aparte de que la ley Nox aún seguía, que prohibía enmascarados o superhumanos en las calles, teníamos que mantenernos ocultos para que no se dieran cuenta de nuestra existencia. Durante el tiempo en que comenzamos a buscarlos, Eric y yo pudimos encontrar por nuestra cuenta a Blockbuster, el hombre imposible, y a Soundwave, el superhéroe del sonido. Los dos habían colaborado mucho, y que habían trabajado en repeler a los policías, y las chicas también nos habían apoyado, ya que conocían por su parte a Walt Crawler, conocido por ser el Spider-Man real y el eterno enemigo de J.H. Johnson, el reportero del Heraldo, y afirmaron que cuando le platicaron el plan, ya estaba dentro. En un tiempo teníamos a los que conocíamos a excepción del Cambiaformas, de quien hasta ese momento no habíamos tenido éxito en encontrarlo, pero ya teníamos a nuestros propios Vengadores reunidos en las viejas instalaciones de Future Tech Incorporated. Incluso durante ese tiempo, Eric y yo comenzamos a interactuar con varios de nuestros compañeros y descubrimos que, aunque la mayoría cuentan con poderes que van más allá de lo que pensamos, estaban igual de rotos emocionalmente que yo y Eric. Empezando con Alice Mindblow, ella era una chica que pese a ser una excelente psíquica, tenía problemas psicológicos por todo lo que veía. Además de ser una chica introvertida e insegura de sí misma, ella sentía culpa de que todos tenían problemas y se sentía inútil al no poder darle ayuda en sus mentes y en cómo poder apoyarlos, sintiéndose débil y vulnerable. Blockbuster, o Peyton Pierce, el cual podía crear cosas a través de su imaginación de manera tangible en 3 dimensiones, es decir, podía imaginar dinosaurios y crear una manada de estos en tamaño real y que estos pudieran sentirse tan reales, podría crear naves especiales con todo y sus armas, siendo el único límite su imaginación, aunque estas habilidades duraban 10 minutos, y no podría usar sus poderes si tenía algún daño mental. Y aunque llevaba esa imagen de héroe de películas de acción, en el fondo, Peyton era un chico que se refugiaba en estos elementos imaginarios como si fuera su mundo real, dado que aunque sus padres conocían su habilidad, no sabían cómo tratar con él o cómo ayudarlo ya que estaba siempre aislado y alejado de todos. Soundwave, también conocido como Gerald o Jerry Gibson, además de sus habilidades con sus guantes, que lo hacían capaz de manipular el sonido y las ondas sonoras, con una potencia que podría abrumar o herir, era en realidad un chico sordo-mudo, el cual era excesivamente sobreprotegido por sus padres, siendo el chico que muy pocas veces veíamos en el grupo, y pese a que era el mayor del grupo entero, siempre se sentía aislado de todos, y el sonido era lo único que tenía para entenderse y entender a otros. Y claro, estaba Walt Crawler, o Dan Dalton, un joven que, así como con los superpoderes originales fue Titanic para con Superman, Walt Crawler fue para con Spider-Man. Tenía las habilidades como la inteligencia, la agilidad, la capacidad de trepar muros, la fuerza, la velocidad y el sexto sentido que le permitía detectar el peligro. Y aunque tenía estas habilidades y sus padres sabían de esto y lo querían, sentía que el destino lo había maldecido con esta habilidad, siendo una razón por la que era intimidado en la escuela por sus compañeros, maldiciendo su condición de superhumano. Y estaba Leslie. Ella había crecido en un entorno duro, ya que aunque sus padres no sabían de sus poderes como con Alice, ella siempre aparentaba esa figura de fortaleza y de carácter rudo, pero por dentro supe que ella era una chica triste que noche tras noche, se sentía mal consigo misma por nacer como superhumana. Con Leslie me volví muy cercano al punto en que ella se convirtió en mi primera amiga en el grupo, junto a Eric, Dan y Peyton. Eric también ayudó mucho a nuestros compañeros a aceptarse a sí mismos y en poco tiempo, parecía que nos habíamos vuelto una familia de superhumanos que estaba reuniéndose por las tardes y noches, y pasaban el tiempo los fines de semana con nosotros divirtiéndonos y pasando el rato juntos. Jake me regaló de cumpleaños una armadura cibernética abandonada en la base, que él mismo había encontrado y modificado a medias. Con esta armadura podría controlar mis poderes con la tecnología, manipularla e incluso crear mis propias armas, desde katanas metálicas que salían de mis muñecas, hasta pistolas capaces de absorber balas y poder utilizarlas. Todo iba tranquilo para el nuevo equipo, hasta que un sábado, nos llegó la pista del cambiaformas de la manera más inusual posible.
Shane Morfer, también conocido como Harper Henderson, uno de los superhumanos a los que su poder se manifestó a una edad avanzada, como a Jerry, había sido atrapado por la policía al haberse hecho pasar por un ciudadano ordinario, lo vieron transformar su piel y fue capturado por, según, no acatar con la ley Nox, siendo la primer misión del grupo. Llegamos a Times Square, donde un grupo de 9 policías lo tenían contra la cara en el suelo, amenazándolo con revelar su identidad, golpeándolo entre todos como si fuera un criminal. Esto molestó mucho a Eric, quien junto a mí, les dijimos a los superhumanos que debíamos detenerlos. Dan sujetó a 2 policías con fuerza y los estrelló contra las paredes, lanzando a uno incluso a un compañero, a quien Peyton amenazó con un robot de 1 metro que con una patada los mandó a volar. Jerry utilizó su guante sonoro a toda su potencia para aturdir a los otros 3 que estaban ahí, y con estos siendo golpeados con partes de un auto viejo que estaba ahí cortesía de Alice usando su telequinesis. Estuvo a punto de ser disparada, pero Leslie quemó la pistola antes de que hicieran algo más. Eric y yo usamos nuestros poderes, con él empleando su manipulación en la materia para incapacitar las balas y yo con mi nuevo traje cibernético había creado un arma con la cual los amenazamos de retirarse. Habíamos salvado a Harper y teníamos ahora el equipo completo, inspirándonos en los superpoderes, el grupo se convirtió en los nuevos superpoderes, y nos convertimos en quienes buscarían más superhumanos que no fueran buscados. Fue el 1 de mayo cuando nos dimos a conocer de manera indirecta, un lunático había traído una autobomba listo para detonar en Times Square, estábamos tras la pista de algún superhumano cercano, cuando el auto pasó cerca de Times Square y Eric lo detuvo, inspeccionó el auto y se deshizo con sus poderes mágicos de la bomba, desintegrando la pieza por pieza hasta que quedó disfuncional, aunque la reacción de la gente que estuvo ahí no fue lo que esperaba. Las personas que nos vieron por el lugar intentaron atacar a Eric, llamándolo un superhumano, un monstruo y un terrorista, incluso unos le aventaron latas de refresco en su cara. Por suerte los detuvimos, pues parecía que estaba a punto de atacarlos, y le dije a que nos fuéramos pronto, cosa que hicimos. Aunque en ese momento, fue la primera vez que vi a Eric molesto, siempre se mostraba estoico y las veces en las que solía defenderme solo bastaba con enrojecer sus ojos con láser o llenar sus manos de energía roja para callar a quien me molestará, pero esta vez no. Eric estaba muy molesto. Y creo que esa debió ser la primera alerta que tenía que ver de él, antes de convertirse en el hombre que sería después. La noticia de Eric habiendo impedido el autobomba fue tendencia, llamándonos como terroristas, pero también como aberraciones de la naturaleza por parte de un hombre llamado Thomas Archer, un político que había manifestado su odio a los superhumanos, y desde que Alexander Knox fue aprisionado años atrás, él se convirtió en el nuevo responsable de su ley, pero no solo despreciaba nuestro acto, sino también nuestra sangre superhumana. Y aunque al principio no lo veíamos como algo de nuestra relevancia, sería en realidad la semilla de lo que años después ocurriría. «2011 eran 10 años. 10 años desde que me separaron de mi familia. 10 años desde que me convertí en el conejillo de indias del gobierno norteamericano para darles poderes a los hombres que se convertirían en los superpoderes. Y 10 años desde que cambié mi apellido de Easton a Turner. 10 años es mucho tiempo, y aunque hasta ahora sigo pensando en mi familia y en cómo estarán ellos después de 10 años, pero a su vez, he podido encontrar una familia tanto en Jake, en los Turner y en los nuevos amigos superhumanos que habíamos hecho. Durante ese año, el grupo se detuvo por un momento de investigar, ya que Thomas Archer había organizado una campaña de desprestigio en contra de los superhumanos, inhabilitado temporalmente nuestras habilidades, aunque hemos salido a la búsqueda de más superhumanos sin éxito. Aunque no solo perseguía a los superhumanos, sino también a los enmascarados especuladores, los cuales habían vuelto después de quedar inactivos en 2007 y que ahora estaban siendo liderados por el juguetero del grupo, que según, estaba reclutando a nuevo personal. El presidente Barack Obama expresó en las conferencias que hacía su interés en reavivar los equipos de superhéroes para el gobierno, aunque estas ideas eran invalidadas por Archer, que siguiendo la ley Knox, habló de todo lo que hizo mal Bush con el grupo y al tener gente patética teniendo poderes, aunque Obama insistía en que podrían mejorar las cosas.
Irónicamente, el hombre que se creía puritano y que ganó un premio Nobel a la paz, amenazó un ataque en Siria, lo que demuestra que Obama no era ni de lejos un buen presidente, sino al igual que los otros que solo pensaron en el poder y en las diferencias. Me sorprendió cómo deportaron a sirios por su amenaza. Tal como decía el abuelo, no apoyes a los que contradicen sus creencias. Durante esos años, estuvimos apoyando a los nuevos miembros del equipo, desde ayudar a Leslie y Alice a controlar sus poderes de mejor manera. El año pasado Alice no podía sostenerse por el control mental, o Peyton que solo podía imaginar cosas tangibles por poco tiempo, hasta apoyar a miembros como Harper, quien ya no tenía hogar desde hace tanto tiempo, con mis padres adoptivos, los señores Clay y Madeline Turner ayudándolo a conseguir un departamento, dado que ellos trabajaban en bienes raíces, y apoyando a Jake a tener su habitación, que tanto necesitaba en nuestra casa. Durante el comienzo de este año y finales del pasado, me sorprendió cómo es que también los superhumanos podemos ser seres rotos, tal como lo fueron los primeros superpoderes. Incluso había noches en que al orar, pedía que el abuelo supiera que estaba a punto de tener a mis superhumanos, tal como él tuvo a los prodigios. El 11 de septiembre, se realizó un memorial en honor al atentado terrorista hacia las Torres Gemelas años atrás, abierta por el policía Joshua Bale, quien dio un discurso en el que habló de cómo este evento cambió para siempre a Estados Unidos y que, a su parecer, lo único bueno de esto es que nacieron los superpoderes, los cuales son importar los problemas que hubo en el gobierno de Bush, salvaron el mundo. Jake, los chicos y yo fuimos al lugar, aunque yendo en perfil bajo, pues el año pasado nos exhibimos al público y podrían atacarnos nuevamente. Aquí antes estuvieron las Torres Gemelas, ahora solo estaba el monumento en honor a las personas que murieron ahí hace 10 años, incluso yo morí. Aunque no estuve presente en el evento, este orilló a que me separaran de mi familia y experimentaran conmigo. Y ahí fue cuando lo conocimos. Al hombre que destruyó mi amistad con Jake. Francis Foster era un hombre de 28 años al cual sus poderes se habían detonado a la edad adulta, a sus 23 años, siendo un superhumano de clase 1, es decir, las habilidades mejoradas, pero que no llegan a sobrepasar los límites humanos. En su caso, él podía ver lo que la gente hacía con solo tocarlos. Podía ver a un criminal robando o a un asesino suelto con solo tocarlo y sentir esa premonición. Había sido capturado por la policía y aunque estábamos a punto de interferir, él lo sujetó del cuello y con toda su fuerza los estampó en su auto. Nosotros decidimos seguirlo antes de que la policía llamara refuerzos en nuestra contra. Fue cuando en la noche, lo volvimos a ver, había venido a unirse a nuestro equipo. Nos había visto en televisión al salvar a Harper, y estaba dispuesto a apoyarnos en nuestra formación heroica. Y tras cuestionar sus habilidades y ponerlas en práctica, se convirtió en el primer superhumano de clase 1 en entrar al equipo. Aunque debo aceptar que él también fue una gran ayuda para Jake y los chicos, pues aparentemente sabía tanto de los superhumanos como mi abuelo. Era un hombre que estaba inspirado en las ideologías de Citizen y del viejo parásito de Godspeed, llenándoles la cabeza de cosas estúpidas como salvar a las personas o pelear por los otros. Ideas que yo no consideraba esenciales. Nosotros somos dioses entre insectos. No necesitamos pelear por gente que, al final del día, nos desprecia y no nos necesita. Y esto empeoraba con Jake, quien aparentemente veía con admiración tan banales ideas, y aunque en ese momento, Jake y yo éramos aún amigos, supe desde el momento en que Francis llegó a nuestra base, que las cosas iban a cambiar con el equipo para siempre. ...2012 fue un año que ofreció para el grupo cambios positivos y negativos. Empezando por los positivos fue desde que Francis se unió al equipo como uno de los nuestros, y aunque aún no le habíamos dado un alias como superhumano, pudo convertirse en nuestro amigo, y en un mentor para mí y quizás para los otros. Mientras Eric era el hermano y amigo que jamás tuve, Francis era el mentor que jamás pensé que necesitaría. Nos enseñó a mí y a los chicos tantas cosas de los superhumanos y la moral. A diferencia de Eric que siempre buscaba alejar a los superhumanos de los humanos, Francis pensaba que la convivencia entre ellos podría forjarse, pero necesitaría de tiempo y esfuerzo, creyendo en las palabras de figuras heroicas como Joshua Bale y Gary Arnolds.
Nos llevaba a buscar superhumanos y de paso a patear traseros en las calles como auténticos superhéroes. En ese tiempo usamos pasamontañas para evitar ser exhibidos nuevamente como en el 2010, entrenándonos ahora para pelear en contra de los enemigos que vengan o que nos ataquen. Incluso Eric aprendió a pulir sus poderes y a nivelar con él sus problemas psicológicos que llevaba desde la infancia. Y aunque teníamos nuestra otra competencia, encabezada por los nuevos especuladores, liderados ahora por Gris el juguetero, nosotros tampoco nos quedábamos sin criminales que tener en la noche, lo que a algunos, como Dan o Jerry, les costó nuestras notas escolares, pero valía la pena. También Francis fue un tutor para algunos de nosotros que no habíamos ido a la escuela. Él era profesor en literatura antes de que lo expulsaran por su condición de superhumano y nos enseñó tantas cosas, aunque no únicamente de ese campo, sino también de ciencias, matemáticas, historia, etc. Incluso en mayo, conmemorando los 10 años del surgimiento de los superpoderes, liderados por Citizen, donde Joshua Bailey y Amy Jones, ahora miembros de la Fundación Gary Arnold's que ayudaba a gente necesitada, habían asistido para conmemorar el aniversario, dando un discurso entre los dos de cómo ser parte de los superpoderes les cambió la vida para siempre, honrando a los superhumanos como ciudadanos, y abriendo la nueva estatua donde ahora estaban reunidos los héroes faltantes, Citizen y Crimson. Después de esa reunión en la que estuvimos de incógnito, Francis nos regaló a varios de nosotros trajes que podríamos usar de ahora en adelante, habiendo sido construidos con mi ayuda y la de Peyton. Ahora obtendríamos icónicos trajes de superhéroes, con máscaras, visores increíbles, guantes, botas, y claro, sin capas. Ya que como bien decía Godspeed, las capas eran muy estorbosas para los trajes. El año comenzó bien, hasta la llegada del huracán Sandy el 28 de octubre, el cual se convirtió en uno de los desastres más terribles que habían azotado Nueva York. Esta fue la oportunidad que Francis vio para poder demostrar que podíamos ayudar. Él pensaba en que podríamos ayudar a la gente entre todos y eso fue lo que hicimos. Todos nosotros. Desde Eric sacando los escombros de los edificios a las personas con su fuerza sobrehumana, Alice y Peyton usando sus poderes para repeler el agua que se estaba acumulando por las calles, Jerry usando la potencia del sonido para intentar mantener alejada el agua, Leslie, yo y Harper transformándose en ángel y llevando a las personas que estaban ahogándose a los techos altos para estar a salvo, y Dan, que ayudaba a las personas usando una especie de lanzaredes como Spider-Man, que en su caso lanzaba cuerdas que ayudaban a la gente a sujetar y a mantenerse a salvo. Incluso los especuladores hicieron su aparición al apoyar a la gente, desde Gris en compañía de su equipo, el segundo Citizen, Hit, Contender, Gunslinger y el Capitán Wonder iban por las calles apoyando gente, y en ese momento, también los superhumanos se unieron a ayudar a los enmascarados. Desgraciadamente hubo muertes, pero salvamos a muchas de las personas que estaban ahí, incluso algunos de los policías, bomberos y doctores nos aplaudieron por la ayuda. El propio Gris, quien antaño peleó al lado de los antihéroes Frightmare y USA Son, nos reconoció como los verdaderos salvadores, y pactamos una alianza entre superhumanos y especuladores, con la cual pudimos ayudar a la gente de Nueva York en esta nueva crisis, de la cual Joshua Bailey y Amy Jones nos apoyaron con la Fundación Gary Arnold's apoyando a las familias necesitadas. Y aunque la gente de Nueva York nos había dado un voto de confianza, Thomas Archer no estaba interesado en la ayuda que brindamos y seguía debatiendo sobre nuestra presencia en el país, afirmando que estaba trabajando ahora en una nueva iniciativa que tendría a sus propios superhéroes para el gobierno, unos que, en vez de proteger a los Estados Unidos, buscaría acabar con los superhumanos. La amenaza resultó realidad, cuando a punto de finalizar el año, un nuevo superhumano que no estaba asociado al grupo y que no sabía nada de nosotros había amenazado a Archer, afirmando que él no había venido con la intención. El hombre tenía el alias de Hiderman, o el hombre del clima, y estaba a punto de desatar una tormenta cerca de las instalaciones de Archer. Eric, los demás y yo nos preparamos para ir, pero había sido demasiado tarde, alguien ya había matado a Hiderman, y fue cuando supimos que la amenaza de Archer jamás fue broma, pues él había reclutado a su propio equipo de superhéroes, parecidos a los trónicos que enfrentaron los superpoderes años atrás. Se trataba de los Cyberman, humanos que tenían poderes meramente por sus aparatos tecnológicos. Eric miró con desprecio a Archer y esos nuevos superhéroes que habían llegado para salvar al mundo de nosotros. Los anunciaron para defender a las personas de ellos, aunque los métodos de aplicación eran recurrentes a la violencia.
Eric y yo hablamos de que debíamos pelear, si seguía Aker haciendo esto mataría a más superhumanos, pero Francis dijo que no lo hiciéramos, sabía que aún no teníamos la fuerza suficiente para enfrentarlos, necesitábamos entrenar más. Y eso fue lo que hicimos ese año. Incluso los especuladores dieron su apoyo a nuestra causa, buscando por su cuenta que hubiera superhumanos ahí que nos necesitarán. ...2013 fue el año en que nuestro grupo pudo mejorar, si pudiera decirlo de alguna manera, incluso yo pude hacerlo. Para empezar, la alianza que hubo con los especuladores, ellos pudieron ayudarnos a encontrar más superhumanos, de los cuales pudimos unir entre grupos, con algunos de ellos trabajando para nosotros, y con otros yendo con los especuladores que les dieron un hogar. Durante esos años incluso, pude fortalecer aún más mi lazo con Jake después de lo que pasó con Hitterman el año pasado, él sabía que peleaba por los superhumanos y él de hecho, fue quien pidió ayuda a los especuladores para que pudiera salvar a los superhumanos por mí. Jake verdaderamente era un gran amigo, y aunque seguía llenándose de las estupideces de Francis, yo estaba seguro de que tendría a Jake como mi amigo para toda la vida. Incluso le devolví el favor, ayudándolo a conquistar a Leslie, de la cual estaba enamorado, y por suerte, ahora ese tecnópata ya tiene de novia a la chica más fuerte del grupo, aunque no fue el único, pues Dan comenzó a salir con Alice, la cual en ese tiempo se había vuelto mi mejor amiga junto a Jake, ya que podía contarle a ella mis problemas y miedos, y ahora me alegraba que ella pudiera entablar relación con alguien tan bueno como Dan. Este año había sido un buen año para el grupo, porque varios de nosotros pudimos superar los problemas que teníamos. Yo, además de tener a Jake y Alice como mis confidentes en mi pasado, pude acercarme a Francis, y aunque no me agradaban sus ideas, pude aprender mucho de él ayudándome a pulir a mí y a Jake nuestras habilidades como líderes, y eso es algo de reconocerse, así como varios miembros del equipo pudieron superar sus propios demonios. Jake, ahora tenía una familia de la que apoyarse, podía notarlo en sus ojos, antes cargados de tristeza y resignación, ahora visto como alguien seguro de sí mismo y alguien en quien podrían confiar. Leslie, la cual hacía poco tiempo sus padres habían descubierto que tenía poderes, le pasó algo parecido a Jake, con padres que tuvieron una relación incómoda hasta que decidió irse de la casa y ahora vive en el departamento de Alice, la cual afortunadamente sus padres tomaron bien el hecho de que tuviera poderes. La chica psíquica también tuvo suerte, ya que poco a poco dejaba de lado sus problemas psicológicos, en parte gracias a la ayuda que Leslie y yo le dimos en su vida, ahora ya no era esa chica introvertida del grupo. Dan, ahora ya no se sentía mal por tener sus poderes de nacimiento y ahora se aceptaba tal como era, incluso me enteré que al fin le dio su lección a Trent, su bravucón en la escuela, y que ahora estaba saliendo con Alice lo hacía aún más fuerte y sentía que podría protegerla. Peyton comenzaba a alejarse de la burbuja que él mismo había creado en base a sus creaciones imaginarias, y ahora sus padres habían comenzado a acercarse a su hijo y apoyarlo en sus habilidades, dejando de aislarse con sus seres imaginarios y siendo más vinculado con nosotros. Lo mismo pasó con Harper, quien siempre odiaba su manera de ser y su nacimiento como superhumano, ahora estaba orgulloso de quien era, sin intentar aparentar ser uno como los otros, y comenzando a portarse más como una persona que se apreciaba a sí misma. Incluso Jerry pudo reconciliarse con sus padres, con los cuales había peleado y discutido tiempo atrás, volviendo a su antigua casa. Ahora que lo pienso, el abuelo se había equivocado respecto a los amigos, pues los amigos correctos pueden sacar lo mejor de ti mismo. Incluso ya estábamos casi preparados para poder enfrentar a los Cyberman, los cuales ya se habían hecho públicos y, debido a la preocupación que generaron al matar a Hitterman, decidieron capturar a los superhumanos y llevarlos a Gulags donde los tendrían capturados. Este hecho me impulsó a entrenar cada vez más, a pulir mis habilidades de fuerza y vuelo, a controlar los poderes mágicos que tanto tiempo me fueron difíciles de manejar y los poderes científicos que poco a poco podía pulir con más detenimiento, véase el magnetismo, la luz y la gravedad.
Con respecto a Arker, él continuaba debatiendo en grupos sobre nuestro lugar, mientras la gente debatía que quizás era el momento de tener de vuelta a los superhumanos. Arker los negaba, afirmando que podríamos causar desastres y que estaban mejor resguardados en los gulags que aquí sueltos, así como los Cybermen ahora estaban preparados para pelear. Entre ellos mencionaré a los que estaban. Bloodhound, un tipo similar a Venom, pero con la clara distinción de que no era un parásito extraterrestre, sino un hombre con un disfraz y una máscara animatrónica de un monstruo. Brakeman, un tipo parecido a Stalker, el viejo enemigo de los cazadores del crimen que se alió por un tiempo con mi familia, y que presumía de habilidades mágicas, cuando en realidad no eran más que trucos hechos por guantes telequinéticos. Shifter, que osaba creerse un cambiaformas, cuando en realidad era un hombre con una piel sintética que podría cambiar su apariencia como un camaleón. Tegman, un hombre con un traje tecnológico similar a Cybertron y Overseer, utilizando tecnología casi de ciencia ficción con todo y los ridículos artilugios que poseía. Y Almighty, un tipo similar a Bane, el enemigo de Batman, pero a su versión de los cómics, donde en su caso, una especie de sustancia química lo hacía incrementar su musculatura. Fue al final del año, cuando estábamos listos y ahora íbamos a patearles el trasero a estos imbéciles que se hacían llamar superhéroes. ...2014 fue el año en que supe que mi amistad con Jake, después de 10 años de habernos conocido, había cambiado. Claro que en este tiempo y antes de la ruptura de nuestra hermandad, seguíamos siendo amigos, pero en ese año fue cuando me di cuenta de que la relación que habíamos formado desde que nos conocimos estaba cambiando y amenazaba con romperse. Para empezar el año, el grupo y yo nos reunimos para encarar a los Cybermen de Arker, a quienes topamos al intentar atrapar a supuestos superhumanos para llevarlos a los gulags. Fue un trabajo enorme ya que estaban entrenados, pero juntos, pudimos confrontarlos. Dan se enfrentó a Bloodhound en una auténtica pelea parecida a Spider-Man contra Venom en los cómics, donde en compañía de Alice, pudieron vencer al monstruo. Brakeman enfrentó a Peyton y Leslie en una batalla que tenía a ambos parejos, y que, gracias a que Leslie estaba ahí, pudieron vencer al supuesto mago. Mientras que Francis y Jerry enfrentaban a Almighty, yo y Erin nos enfrentamos a Tegman. Con ese traje no pudo con mis habilidades de tecnópata y los poderes de Eric con los que ambos lo pudimos dejar en el suelo rápidamente. Shifter había enfrentado a Harper, quien había mejorado sus habilidades como cambiaformas, transformándose en un hombre pez para ahogarlo y dejarlo fuera de combate en compañía de Francis, quien le dio el último golpe. Habíamos dejado en el suelo a los Cybermen, aunque la noticia pronto se hizo viral gracias a Arker, quien comenzó las campañas de desprestigio en redes sociales en nuestra contra, y donde en una entrevista, Eric les dijo que si no paraban de meter superhumanos a los gulags, sus hombres serían quienes lo pagarían, amenazando que acabaríamos con los Cybermen si volvían a aparecer, un acto algo imprudente, que hasta yo lo cuestioné. En los 9 años que nos llevábamos conociendo, esta fue la primera vez en que no estuvimos de acuerdo en algo. Yo le dije que había sido imprudente y estúpido de su parte que amenazara al gobierno de esa manera, y él me dijo que no le temía en absoluto. También en esos años ya habíamos comenzado a expandir nuestras actividades heroicas, las cuales a veces no salían bien o no terminaban bien, algunos asesinatos o robos fueron perpetrados, y algunos de los que antes nos apoyaban ahora iban a la mano de Arker y sus afirmaciones. A veces me pregunto cómo sería si hubiéramos llegado en la década pasada, quizás junto a los superpoderes o antes de estos. Actualmente la opinión del país está dividida entre los que nos ven como salvadores, que velarían por la seguridad, o como fenómenos que deben ser repelidos y contenidos. Aunque eso no fue lo peor, porque un tiempo después, Arker se había aliado con Donald Trump, el reconocido hombre conservador, que claro, tampoco veía con aprecio a los superhumanos. Afirmando al igual que su compañero neoyorquino, que los superhumanos no eran más que una aberración de la genética que debía ser erradicada pronto. Aunado a esto, en 2014 el ébola había llegado como amenaza de una pandemia como pasó con la influenza, y Nueva York había sido el primer estado del país en entrar en esta pandemia. Incluso me enteré que mis padres, quienes desde mi partida habían intentado buscarme o llamarme para saber dónde estaba, habían sucumbido a la enfermedad, y Jamie, al tener 8 años, fue puesto en cuidado de los vecinos quienes lo habían cuidado, mientras mis padres eran llevados al hospital, en una enfermedad que podría tenerlos al borde de la muerte.
No sabía qué hacer en ese momento, recordando como años atrás, mis padres fueron los causantes de la sobredosis que me obligó a dejar la casa años atrás, pero Francis y los chicos me apoyaban diciendo que, tal vez, si no podría hacerlo para hacer las paces con mis padres, quizás sí para mí mismo, y ayudarlos para, como dijo Francis, demostrarles que, aunque ellos no me querían, yo era una mejor persona de lo que ellos podrían pensar. El único de ellos que no me incitó fue Eric. Tuvimos una confrontación antes de ir al hospital, donde Eric me dijo que ellos jamás me valoraron como su hijo, que cómo era posible que tuviera que ir a ver a una familia tan desalmada que se olvidó de mí en mi momento de vulnerabilidad y ante todo me dijo: tú eres Jay Jenkins, alias McCaman, y tú eres el orgullo de los superhumanos y no tienes nada que hacer con esa gente que te despreció y abandonó. Yo podía entender lo que pasaba por la mente de Eric. Y entendía que le molestaba la idea porque él sabía el lado malo de mis padres, por eso evitaba responderle, porque hubo un tiempo en que Eric fue mi única familia. Hasta que Francis intervino, pude notar en él un aura un tanto autoritaria donde le decía a mi mejor amigo que no era de su incumbencia tener que tomar la decisión por mí. Y fue cuando me fui. Estuve en el hospital, y para sorpresa mía, incluso Jamie, quien siempre me despreciaba, se emocionó de verme y me abrazó. Incluso mis tíos que tenían interacciones incómodas conmigo, ahora estaban felices de verme. Estuve en el hospital y volví a mi antigua casa para cuidar de Jamie, mientras Eric estaba haciéndose cargo junto a Francis de los chicos. Un tiempo después, Jamie, mi madre, salió del hospital, habiéndose sanado gracias al apoyo financiero de mi tío que con todos sus ahorros, pudo pagar para la recuperación de mis padres. Pero mi padre, James, necesitaba más tiempo porque aún no estaba sano completamente. Mi madre me agradeció y se disculpó conmigo por todo lo que me hizo, incluso mi padre estaba arrepentido de lo que me hizo y de que me hubiera ido de la casa para irme con Eric. Me alegraba ver que ahora mis padres y hermano me querían, había olvidado que hubo un tiempo en que quería que mi familia pasara tiempo conmigo como en ese momento. Aunque honestamente, me hubiera gustado tener tiempo para estar con la otra familia que había forjado, es decir, Eric y los demás, pero solo faltaba que mi padre se recuperara. Así como en esos meses había pasado noviembre, el mes donde Eric y yo nos volvimos los mejores amigos, y que tal vez podría estar molesto por haberme ido a cuidar a mis padres. Casi 2 meses tuvieron que pasar para que papá se mejorara y saliera del hospital. Él también se disculpó conmigo entre lágrimas, pidiéndome perdón por haberme despreciado por mis habilidades y que ahora quería pasar tiempo conmigo como su hijo, incluso me ofrecieron volver a casa y vivir con ellos. Pero no podía dejar a Eric, no podía dejar a los chicos, ellos comprendieron y respetaron mi decisión de volver con los chicos, diciéndome que era bienvenido en casa. Volví después de casi 2 meses a la base y el ambiente no había cambiado mucho. Leslie me besó y me dijo que me extrañaba mucho, y los chicos estaban felices, así como Francis expresaba su orgullo de verme. Pero Eric no estaba. Podía comprender que quizás estaba molesto conmigo por haberme ido por mis padres, pero me dio gusto verlo, y aunque Eric reaccionó de la manera en que lo haría un mejor amigo, es decir dándome un abrazo y feliz de verme, diciéndome que estaba feliz de que volviera a casa y que afortunadamente estuviera bien, pude notar en sus ojos un poco de decepción por haber ido a ver a mis padres. Pero en ese momento lo dejé pasar, y al día siguiente, Eric y yo pasamos el día juntos en nuestros 10 años como amigos, celebrando viendo películas, jugando videojuegos y comiendo pizza y helado, tal y como lo hacíamos de niños. Incluso el grupo, celebró el primer año nuevo juntos, y ahí, Eric dio un discurso sobre lo feliz que se sentía ahora que tenía una familia en nosotros, y orgulloso de mí, felicitándome porque sin mí, él no hubiera podido encontrar a Leslie o Alice y esto jamás hubiera empezado. Sonreí y celebré con mi mejor amigo de este gran día. Aunque este fue solo el principio del fin. ...2015 fue el año en el que el grupo comenzó a tener serios problemas en el interior. Claro que aún continuamos dándonos a la tarea de buscar superhumanos, combatir el crimen al lado de los especuladores en misiones suyas o estos, ayudándonos en misiones de búsqueda aparte, e incluso habíamos comenzado a rescatar a superhumanos que estaban a punto de parar en los gulags. Pero el grupo comenzó a sacudirse, si puedo decirlo de esa manera. Para empezar, varios de los miembros del grupo habían sucumbido al cansancio por el esfuerzo físico y mental que se exigían para ser mejores, llegando al punto de poner en peligro sus propias vidas.
Alice comenzó a desmayarse y a sangrar de la nariz al utilizar sus poderes, incluso sin siquiera esforzarse sangraba. Peyton comenzaba a perder el control en sus creaciones imaginarias, ocasionando destrozos, como en aquella ocasión donde creó un dinosaurio que estuvo a punto de destruir un edificio en Nueva York. Dan desarrolló un nuevo poder en el que podía lanzar redes de manera orgánica como el Spider-Man de Tobey Maguire, y Jake comenzaba a tener cambios en sus poderes, donde ahora podía tener magnetismo sobre metales específicos para emplear en sus creaciones mecánicas. Incidentes que le daban a Archer más acusaciones para desprestigiar a los superhumanos. Incluso Jake comenzaba a preocuparme, porque comenzaba a compartir las ideologías de Francis, así como hacía un año se había reconciliado con sus padres y hermano, a los cuales yo no veía con respeto por todo lo que le hicieron, lo que hizo que mi amigo dejara de ser poco a poco la persona que conocí y se convirtiera en lo que yo más despreciaba, en un idiota idealista que pensaba que los superhumanos y los humanos podrían unirse. Pero aún así, él y yo seguíamos siendo amigos después de 11 grandes años de amistad. El abuelo decía que en las primeras etapas de la adultez, los superhumanos de segunda clase que ya habían adquirido sus poderes, pueden adquirir más o perder algunos de los que ya tenían, debido a los cambios que se experimentan en esa edad, y en unos años ya estábamos para cumplir 20 años, por lo que, afortunadamente nadie perdió sus poderes, pero teníamos que entrenarnos de nuevo para controlarlos. Requeriría tiempo, pero teníamos que hacerlo para evitar daños. Aunque todo se fue al diablo cuando ocurrió el incidente. Fue en un altercado contra criminales, donde nosotros en compañía de Gris, el Capitán Wonder y Hit, la superheroína de los especuladores, habíamos atrapado a un grupo cuando uno de los guantes sonoros de Jerry comenzó a vibrar, y en un momento, lanzó un fuerte y estruendoso sonido que en vez de neutralizar a los criminales, terminó matándolos por accidente. El pobre Jerry comenzó a murmurar descontroladamente cuando vio que accidentalmente había asesinado a un grupo de humanos, pero este fue el comienzo de una horda de ataques en nuestra contra. Archer se enteró de la noticia y nos expuso públicamente como enemigos de la nación, así como en conferencias de los Estados Unidos. Donald Trump, quien ya estaba postulándose para ser presidente de Estados Unidos, comenzó a decir que los superhumanos éramos una amenaza para el país y que ofrecía ayuda a Archer para construir más gulags, donde nos tendrían prisioneros y usarían nuestros poderes, experimentando con nosotros para ver si podrían tener una cura para los superhumanos. Ese maldito anciano pensaba hacer lo mismo que el Dr. Henson hizo conmigo, experimentar. ¿Quién infierno se cree que es para tomar a personas que sienten y usarlas, solo porque son diferentes? No iba a permitir esto, aunque lo peor vino después. Todo comenzó a fines del año, donde Archer expuso a los primeros supercriminales que iban a ser instalados en los nuevos gulags. Era mi familia. Los prodigios. Se veían tan mal. Algunos tenían señales de que habían tenido una mala alimentación, y otros se veían con heridas o marcas que les habían hecho en prisión. El abuelo tenía una herida cicatrizada que decía falso super, y los otros también presentaban esto. Pude notar a mi madre y padre, Emmett y Eliza, más demacrados y heridos que varios de mi familia. Ellos habían sido llevados a los gulags, y aparentemente, Archer había investigado de los archivos personales de mi familia, más específicamente de mi padre, y me expuso como el hijo de los prodigios, así como incluso, el equipo de los mejorados Cybermen ahora tenían sujeto a mi abuelo, quien intentaba defenderse sin éxito de ellos. La noticia terminaba con J.H. Johnson, diciendo que ahora, Donald Trump y Thomas Archer ya estaban trabajando no solo en gulags, sino en un tratado, que obligaría a los superhumanos a ser encarcelados, dependiendo su escala de poder, podrían ser encarcelados en caso de ser de primera clase, y en el de la segunda no especificaron, pero deduje que podrían usarlos como sujetos de pruebas para experimentar con ellos y encontrar una cura. Después del noticiero, el grupo quedó congelado, conocían a los prodigios y su historia con los cazadores del crimen y la generación grunge, sabían de Mastermind y su equipo de lunáticos que afirmaban ser superhumanos. Incluso Jake, a quien jamás le dije que era hijo del líder de los prodigios. Fue cuando lo dije. Yo lo era. Pero la tensión de ver cómo había sido expuesto y por fin había visto a mi familia en tan deplorable estado, me hizo sentir vulnerable. Siento que eso hizo que se acercaran a mí.
Jake fue el primero en hablar, me dijo que no tenía de qué preocuparme, que a él no le importaba que fuera hijo de esos supercriminales, y que yo, no era como ellos, y me abrazó. Y yo lo abracé, sintiéndome feliz de que al menos tenía a mi mejor amigo en esto, y los otros se acercaron a mí y me dieron un abrazo, todos menos Francis, quien tenía una cara de incredulidad e incluso decepción. Esa noche todos fuimos a casa, donde después de una noche de videojuegos, Jake y yo nos fuimos a dormir. Pero yo no pude hacerlo, incluso mis padres adoptivos me dijeron que me entendían y que yo era mucho más de lo que fueron mi abuelo y mis padres sanguíneos. Pero esa noche no pude dormir. Pensaba en el estado tan demacrado en el que se encontraban mis padres. Quizás fueron torturados y heridos hasta el hartazgo por querer saber de mí, por preguntarse qué había pasado conmigo, y que nadie les dijo dónde estaba o qué hacía. Y esa noche, en medio del silencio, me hice un juramento. Iba a sacar a mi familia de ahí, pero no solo eso, iba a sacar a los superhumanos de los gulags y liberarlos. Ya no me importaban las ideas retrógradas del heroísmo de Francis, tenía que sacar a los superhumanos de ahí. Y en ese momento, pensé, tal vez Jake podría ayudarme también. Los demás, pese a que los quería, estaban creyendo como idiotas en Francis, pero Jake, pese a que hace un año se había ido con sus padres a cuidarlos, estaba conmigo y podríamos salvar a mi familia y a los superhumanos. Podría explicarle y juntos podríamos salvarlos a todos. Él lo entendería. Él tenía que. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Y un año después, perdería a mi mejor amigo para siempre.